31, versículos 28 y 29. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? ¿Lo consiguió? Eso sí no lo podemos proyectar todavía, la Biblia, ¿no? Alguien que lo tenga y lo lea en voz alta, por favor. 28, 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. ¿Verdad? Creo que para una madre, el reconocimiento de su hijo, ¿verdad? El de honrarla, porque dice aquí, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, ¿verdad? Esa palabra bienaventurada es en el original, eso significa tener la gracia, el favor, la bendición de Dios. Hay un pastor nuestro que dice que es una persona que está autorizada para ser prosperada. Entonces, los hijos la llaman bienaventurada, ¿verdad? Qué bueno cuando un hijo en vida puede honrar a su madre. En estos días me conseguí una tía mía que yo no me acuerdo bien, pero creo que tiene como 11 o 12 hijos. Me la conseguí ahí en el SIGA y me pusimos a hablar ahí. Ella era muy llegada a mi mamá y ella me dice, yo tuve que agarrar a mis hijos y decirle que el día que yo me muera no los quería ver a ninguno ahí en la casa, ni llevándome flores al cementerio, porque ahorita que estoy viva no vienen porque tienen que trabajar. Me dijo, y les dije eso y la próxima semana estaban toditos allá, porque usted debe honrar o debemos honrar es cuando están vivas. Ya después de muertas no hay nada que hacer. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que estos hijos que nos habla acá la Biblia, ¿cómo llamaban ellos a su mamá? Bienaventurada. Pero también el marido, ¿verdad? Habla allí y dice, y su marido también la alaba. Hay maridos que lo que hacen es hablar mal de la mujer, pero de eso no hay aquí. Ya esos se fueron todos, ¿verdad? Los que estamos aquí todavía, las alabamos. Bienvenidos, adelante. Camila, Dios les bendiga, pónganse cómodos. Entonces dice allí la palabra que su marido también la alaba. Creo que una mujer, ¿verdad? Que se siente que sus hijos la llaman bienaventurada y que su esposo la alaba, ella con mucho amor va a seguir como es atendiéndolo, sirviéndole. Pero una madre que se siente despreciada por sus hijos y no valorada por su esposo, se siente triste, se siente como es agobiada. Entonces, gloria a Dios, porque aquí habemos hijos que alabamos, ¿verdad? Que bendecimos, que honramos a nuestra madre, pero también habemos esposos que alabamos a nuestras esposas. Amén. Bienvenida, hermana Orlando. Felicidades en el Día de las Madres. Amén. Entonces, comienza esa palabra honrando a las madres. Honrando a las madres, ¿verdad? Esos hijos honraban a su mamá. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Porque todos, aunque usted sea madre, usted también fue hija. Amén. ¿Cuántos han honrado a su madre? Amén. ¿Verdad? La honró cuando yo tampoco la tengo, el hermano Nairo tampoco la tiene, y puedo dar fe que mientras que él la tuvo vivo hasta el último día, él la honraba. Porque eran varios hermanos y quien la tenía a cargo era él. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Cuando uno
le queda esa satisfacción. El primer año que, no, el segundo ya, porque el año pasado ya había muerto mi mamá. Pero yo cada vez que la recuerdo, yo le doy gracias a Dios, porque el último tiempo que ya la pude tener en mi casa fue un tiempo de honra para ella. Yo no sabía que esa iba a ser la última vez que la iba a tener. Y siempre que venía la atendía. Pero es que esa vez que yo me dije, no, le vamos a pintar el cuarto, le pusimos sábanas nuevas a la cama, le compramos almohadas nuevas. Y yo no sabía que esa iba a ser la última vez. Y hasta lo que nunca tampoco lo había hecho, hasta le lavé su ropa. La llevamos a pasear. Ella tuvo aquí una semana con una de sus hermanas. Allá a la habitación yo le llevaba el café. Entonces le doy gloria a Dios porque me permitió poder honrarla en ese tiempo. Amén. Entonces, el que la tenga viva, valórela. Y el que ya pues no puede hacer nada, pero por lo menos agradézcale a Dios, porque ese fue el canal que Dios usó para traernos a este mundo, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo he tenido que ministrar en algunos funerales, cosa que no me gusta, pero por deber debo hacerlo. Pero cuando me tocó el día de mi mamá, jamás tampoco pensé que iba a tener que ministrar en el funeral de mi mamá. Y créame que a uno le duele la muerte de cualquier ser humano, pero cuando para mí eso fue bastante fuerte. Y lo único que le pedí a Dios en la noche que me fui a dormir por ahí un rato, que una hermana de Gloria, Señor, dame la fortaleza y dame la sabiduría. Dame la fortaleza y dame la sabiduría. Y esta mañana recordaba parte de las cosas que dije esa mañana. Y esta mañana se las mandé a mi hermano, porque una de las cosas que yo le decía a la familia que estaba allí, porque hay mucha gente que dice, no, mi mamá fue una guerrera. Y una guerrera es que se la pasa todo el tiempo en guerra. Y yo le decía, no, mi mamá fue una conquistadora. Mi mamá conquistó 75 años de su vida, ¿verdad? Eso es una conquista. Porque hay gente que no les da tiempo nacer y otros naciendo se mueren. Pero mi mamá duró 75 años. Mi mamá conquistó 57 años de matrimonio. Hay otros que se casan y allá al otro día andan buscando un abogado porque tienen que divorciarse. Mi mamá conquistó una familia de 7 hijos. Pero lo más importante, le decía yo esta mañana a mis hermanos, es que mi mamá conquistó la vida eterna, ¿verdad? Porque mi mamá, el día que partió con el Señor, se estaba vistiendo para irse a la iglesia. Mi mamá llegó al hospital maquillada, ya vestida, porque ya ella se iba para la iglesia. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios por eso, ¿verdad? Pastor, pero usted le duele. Sí me duele. Pero más que el dolor, es el agradecimiento con Dios. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la mejor madre del mundo? La de cada uno de nosotros, ¿verdad? Decía mi pastor, aquí en Alvigía no hay otra iglesia mejor que esta, ¿verdad? Porque es la que usted conoce, es la donde usted está asistiendo. Entonces, hoy tenemos que agradecer a Dios por cada una de nuestras madres, ¿verdad? Yo he sido un hombre muy bendecido en la tierra, ¿verdad? Dios también me ha premiado con la madre de mis hijas. Y creo que ya lo he dicho en otras oportunidades y hoy quiero recordarlo. Porque Gloria sacrificó por amor su desarrollo personal. Gloria paró sus estudios para dedicarse a sus hijas. Cuando sus hijas comenzaron ya, que cada una podía poner, ella culminó su carrera. Ella sacó la ingeniería en sistemas. Pero para ella, en un momento determinado, fue más importante la formación de sus hijas. Hay personas que no hacen eso, ¿verdad? Entonces yo eso lo valoro. Y sé que cada uno de ustedes reconoce el sacrificio que ha hecho su mamá. El solo hecho de cargarnos 9 meses ahí a veces cuando nosotros comemos y algo nos cae mal, no hayamos qué hacer con la barriga.
Ahora usted se imagina 9 meses cargando allí a un ser humano. Y hay muchachos de esos que pesan que 4 kilos, miden yo no sé cuánto. Pero todo eso, Dios les dio el honor y el privilegio a cada una de ustedes de poder hacerlo. Vuelvo y repito, hay hombres que quieren, hay hombres que desean, pero eso es un regalo de Dios para cada una de ustedes. Así que denle un regalo a Dios, ¿verdad, madre que está aquí en este lugar? Denle un aplauso a Dios. Y como le decía, ¿verdad? Dios tomó en el Proverbios capítulo 31 para hablar de esa madre, esa mujer virtuosa. Pero también hay otras historias en la Biblia, ¿verdad? De madres destacadas, porque así como hay buenas madres, hay unas que no son muy buenas, ¿verdad? Hay unas que llegan hasta, ni siquiera hasta dar a luz. Hay unas que tronchan el camino con un aborto. Hay otras que cuando nacen esas criaturas las abandonan. Pero dice la palabra de Dios que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Dios es madre y Dios es padre, ¿verdad? Él no abandona su creación, Él no abandona sus hijos, ¿verdad? Hay uno de nuestros yernos que la mamá se lo dejó a la abuela, que se lo tuviera un ratico ahí, que en la tarde venía a buscarlo. Todavía no ha regresado, ¿verdad? Pero Dios usó a esa abuela para hacer de él un gran hombre, porque es un excelente muchacho. A pesar de que no se crió con mamá, no se crió con papá, pero Dios lo direccionó. Amén. Entonces hay una historia en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 y 10. Éxodo 2, versículos 1 y 10. Ahora sí. Pero mire, ahora sí que me... Bueno, usted la puede ir leyendo allí, ¿verdad? Pero dice, ¿nacimiento de quién? De Moisés. ¿Verdad? El que no sepa quién es Moisés, Moisés fue el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud durante 430 años, estaba como esclavo. Y Dios, a través de ese hombre llamado Moisés, trajo la libertad de su pueblo. Entonces dice allí la palabra de Dios, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. Vamos corriendo un poquito más. Versículo 2. Ya va, porque se paseó. Ajá. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era ¿cómo era el hijo? Hermoso. Diría el pastor Libardo, ese es embustero, porque todos los niños recién nacidos son feos. Dice, le tuvo escondido 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué le estuvo escondido 3 meses? ¿Verdad? No podemos leer toda la Biblia, pero en el capítulo 1 de esa misma historia había una sentencia. O sea, el faraón de Egipto, como el pueblo de Israel se estaba multiplicando, ellos llegaron a sentir temor de que ese pueblo fuera a ser más poderoso que ellos mismos. Entonces el faraón llegó y dio una orden, dio un decreto, que todo niño que naciera varón iba a morir. En esa época, no es como ahora que la mujer sale embarazada, van y le hacen un eco y de una vez conocen el sexo. No, en esa época los partos los atendían eran las comadronas, ¿verdad? Los que ya tenemos cierta edad sabemos lo que es una comadrona. Yo fui una partera, ¿verdad? Yo fui recibido por mi bisabuela, que fue la partera. Entonces dice que el faraón le dio la orden a esas parteras que el niño que naciera varón lo lanzaran al río. Las mujeres, como eran hebreas y ellas tenían temor de Dios,
no le obedecieron al faraón, ¿verdad? El faraón llegó, las cuestionó, pero dice que ellas hallaron gracia delante de Dios y Dios las protegió del faraón. Entonces, de allí el faraón da esa orden que todo niño que nazca varón tiene que ser lanzado al río. Pero usted ve allí, dice que esta mujer le estuvo escondido 3 meses. Usted sabe lo triste, doloroso que debe ser para una madre agarrar y lanzar su hijo al río. Pero también el riesgo y el peligro que esa mujer estaba corriendo, ¿verdad? Porque si el faraón se llegaba a enterar de que ella tenía ese niño escondido, ¿qué cree usted que iba a pasar? A la mamá y al hijo. Entonces, fueron 3 meses que tal vez uno pudiera decir, bueno, fueron de felicidad, pero creo que fueron de mucha angustia. Porque cada vez que ese niño lloraba, esa mamá le taparía la boca, su corazón se pondría, ¿verdad?, acelerado, porque si escuchaba a alguien por allí y le iba con el cuento al faraón, pobre de ella, ¿verdad? Sin embargo, ella por amor corrió ese riesgo. Cuando yo digo amor, lo digo entre comillas, porque es que cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, nadie lo puede tronchar. Entonces, en el versículo 3 dice la palabra, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿verdad? Bájalo un poquito, ¿verdad? Cuando ella habla allí de que no pudiendo cortarlo, tomó una arquilla, en otra versión dice una canasta, ¿verdad? Como una cesta, pero dice que lo calafateó, o sea, en otras palabras, para que usted me entienda, lo selló, ¿verdad? Porque como era como de carrizo, de broma de esa, le quedan, y por ahí se le mete el agua y eso se iba a hundir. Entonces ella hizo como una pequeña balsa, llegó y la selló, así como hacen los cayucos eso, las lanchas, y la puso ahí a la orilla del río, así como para que se fuera allí y no se hundiera. Y hoy yo vengo a decirle en el nombre del Señor que la balsa donde va tu hijo, donde va tu hija, tú la vas a calafetear con tu oración, con tu ayuno, buscando la presencia del Señor. Eso es lo que te va a garantizar, ¿verdad?, de que tu hijo siempre sea llevado en la mano de Dios. Yo bendigo a cada madre que ora e intercede por la vida de sus hijos. Dele un aplauso a cada uno de sus hijos. Dice el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, ¿verdad? Imagina que ella la puso aquí, la hermana se iría, no sé, a 1 kilómetro, 500 metros, más adelante para ver qué pasaba, si la bichita se volteaba, No, y eso iba allí, ¿verdad? Iba allí porque Dios la iba sosteniendo. Versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Escuche, quien había dado la orden de que mataran a todos esos niños, ¿era quién? Y ahora la hija de Faraón está allí en el río, ¿verdad?, bañándose ahí, ve la arquilla y manda a una de sus criadas. Vaya a ver qué es eso. No es algo común en el río. De repente si es un pedazo de palo, cualquier otra cosa, un animal, pero una arquillita ahí bien flotando allí, a ella le llamó la atención y mandó a que la buscaran. ¿Verdad, hermana Ana? Amén. Para usted dirá, casualidad,
¿verdad? Porque la mamá la ha podido poner de repente en la noche, o más temprano, o más tarde. Pero en ese momento que ella pone eso allí, en ese momento sale la hija del faraón. Vengo a decirle en el nombre del Señor que en Dios no hay casualidades. En Dios hay planes y propósitos. Diría por allí, ¿cómo que se llama el personaje de la televisión? Todo lo tiene fríamente calculado. Dios sabía que a esa hora iba a estar la hija de faraón allí. ¿Qué pasó allí? Dice, versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño, ¿qué hacía el niño? Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Hay una palabra allí que usted debe resaltar. Dice que, ¿qué fue lo que ella tuvo? Compasión. ¿Qué sentimos usted y yo cuando vemos que alguien se está perdiendo? Cuando alguien está atravesando alguna situación, hay gente que se alegra, ¿verdad?, de la desgracia ajena. Pero aquel que tiene a Dios en su corazón debe sentir compasión. Esta mujer no conocía a Dios. Acuérdense que ella era egipcia. Pero Dios usa a quien Él quiere. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. Recuerde que decía que una hermana se había ido adelante. Y qué casualidad que ella se puso donde estaba la hija de Faraón. Dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Creo que usted sabe lo que es una nodriza, ¿verdad? Es alguien que amamanta al niño que no es el de ella. Pero fíjese lo que dice allí. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? ¿Casualidad? Dios, como es, armando ahí su rompecabezas. Tum, tum. Versículo 9, a la cual le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Dios es tan bueno y tan maravilloso que no solamente ella lo crió, es que le pagaron para que lo criara. Te voy a criar para que te voy a pagar para que críes a tu propio hijo. ¿Ah? Ella no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía, ¿verdad? Dios, como le digo, lo tenía toda mente. Entonces, algo que aprendí de hace muchos años, antes de nosotros ser pastor, ministramos una vez a un hijo de un italiano que lo había dejado la esposa, no me acuerdo cómo se llama, el que tenía la tienda ahí en... Ricardo, ajá. Y él era hijo de italiano, y como el papá de Gloria también es italiano, ellos conversando, ellos decían, él era hijo de italiano, pero la mamá era la italiana. En el caso de Gloria era el papá. Entonces ellos hablando decían que las mamás son las que le enseñan la cultura a los hijos, o sea, la cultura de donde ellas vienen, ¿verdad? Por lo menos ese muchacho, él dominaba el italiano porque la mamá le enseñó. El papá de Gloria creo que les enseñó fue a comer pasta. Pero esa cultura del idioma y la broma no se las enseñó, porque eso es algo que enseñan son las madres. Entonces, esta mujer, criando a ese niño, ¿qué cultura le iba a enseñar? La hebrea, ¿verdad? Porque esa era su cultura. Pero lo bonito de toda esta historia es que cuando Dios tiene planes y propósitos, Él usa a aquel a quien te ataca. Había una sentencia por parte del faraón de que los niños hebreos iban a morir.
¿Y dónde fue criado Moisés? En el palacio. En el palacio. Dios dijo, este no va a morir y eres tú quien me lo va a criar. Y era estudiado. Entonces Moisés tenía la cultura hebrea, pero él fue formado como líder en el mundo egipcio. Moisés, por ser, bueno, para no adelantarme, pasemos al siguiente versículo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. En otras palabras, lo adoptó como su hijo. ¿Verdad? Esa palabra de prohijo es que lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así que cuando usted vea un Moisés por ahí, ese fue sacado de las aguas. Entonces Moisés, de alguna manera, pasó a ser parte de la línea del faraón. O sea, Moisés era un príncipe. Después de tener una sentencia de muerte por parte del faraón, pasó a ser parte de la realeza del faraón. Entonces, él fue formado con su cultura hebrea, pero formado como líder con la cultura egipcia. Y como le decía, no solamente que Dios lo guardó, sino que aquel que quería matarlo, ese fue el que tuvo que criarlo y formarlo. Y ahí le pasó. Y como es, y hasta le pagó a la mamá para que lo criara. Y como dice la pastora, invirtió como es en su formación, en sus estudios. Entonces el versículo 10, terminamos allí, ¿verdad? Dice que lo sacó de las aguas, por eso se llama Moisés. Entonces hay algunas cosas que esta madre hizo que fueron como excepcionales. Dice la historia ante el decreto del faraón de matar a los niños hebreos. Esta mujer tenía un nombre, ¿verdad? Que no lo aparece ahí, solamente menciona el nombre. Si usted quiere saber cuál era el nombre de esa mujer se llamaba Jocabed. ¿Cómo se llamaba? Jocabed. Pastor, ¿y a dónde dice eso? En el mismo libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 20, ¿verdad? Creo que ese no está allí, pero alguien puede leerlo ahí rapidito. Éxodo 6, 20. Ah, no, sí está, miren, no, que me ganaron, ahí está. Y Amram tomó por mujer, ¿a quién? A Jocabed. Su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Y hay otras citas ahí, pero no las vamos a leer, ¿verdad? Porque nos vamos a ir toda la mañana a eso y yo quiero que también usted vaya a compartir con su familia. Entonces, ante el decreto de Faraón de matar a los niños hebreos, Jocabed no se dejó paralizar por el miedo. ¿No se dejó paralizar por qué? Por el miedo. Con fe, ¿con qué? Con fe. Y creatividad, tejió una arquilla de juncos y colocó a su hijo Moisés en el río Nilo, confiando en el cuidado de Dios. Yo creo que Dios había puesto en su corazón, ¿verdad?, de que Moisés no iba a morir. Porque si ella hubiera pensado que Moisés iba a morir, lo agarra y lo lanza allí. Ella hizo esa canastilla pensando en que Dios lo iba a cuidar, ¿verdad? Entonces ella con fe y creatividad hizo esa canastilla y eso... Uy, prepárese, madre, levante su mano. Esa mujer, Jocabed, nunca se imaginó que ese ser que ella tenía en el vientre era el hombre que Dios iba a usar para libertar a una nación. Madre, tú eres tus hijos son libertadores de nación. Amén, denle un aplauso a Dios. Tus hijos no nacieron para ser derrotados, no nacieron para ser fracasados. Tus hijos nacieron con un plan y un propósito de Dios. Amén. Así que quítele la etiqueta a sus hijos. Sé que hay madres no por
por maluqueza, pero a veces le ponen etiquetas a sus hijos. Eres igual que tu padre. Si el papá era un borracho, ya le están poniendo esa etiqueta. Entonces, sus hijos, sus hijas, vinieron con un plan y un propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Qué más dice aquí de Jocabed? ¿Verdad? ¿Qué otra característica? Las madres están llamadas a proteger el destino de sus hijos, aun cuando el entorno parece adverso. Había una sentencia de muerte, pero esta madre estaba allí protegiendo a su hijo. Su fe puede cambiar el futuro de una nación. Hay otra historia, ¿verdad?, de otra madre en la Biblia, una mujer llamada Ana. Dice la Biblia, ¿verdad?, que había un hombre llamado, creo que es Aldana, si no me falla la memoria, Alcana, perdón, Elcana. Dice que él tenía 2 mujeres, pero Ana, que era la mujer que él amaba, no podía tener hijos. Y la otra se llamaba Pinina. Y Pinina, todos los años, ¿verdad?, parecía una curita, y todos los años tenía un hijo. Y ella pasaba por Ana y decía, tú, estéril, no sirve. Y antes, una mujer estéril en la Biblia era como símbolo de una maldición. Entonces, todos los años, cuando ellos iban a adorar al templo, ¿verdad?, porque había una ley que todos los años cada familia tenía que ir a adorar al templo. Elcana dice iba con sus 2 mujeres, ¿verdad? De este lado iba Ana, de otro lado iba Pinina. Pinina ahí con su preescolar allí. Y Ana se angustiaba, se preocupaba, porque todos los años allí iba al templo. Y dice que un año ella llegó ahí al templo y dice que estaba en amargura y comenzó a orar, comenzó a clamarle al Señor. Pero para orar no se necesita gritar. Para orar no se necesita ¿qué? No porque yo grite más duro, Dios me va a escuchar más rápido. Dice que ella movía sus labios y oraba con él. Y cuando una gente no tiene discernimiento, dice que Elí, que era el sacerdote, cuando la vio que estaba así, ¿verdad?, moviendo ahí sus labios y estaba llorando, dijo que estaba ebria. El sacerdote. Y ella le dijo, no, Señor, yo no he tomado vino. Y bueno, llegó y le dijo ahí cómo es, le dio su explicación. Y al final como que Dios tocó al corazón de Elí cuando ella se fue a ir. Le dijo, Dios te conceda lo que estás pidiendo. Dice que cuando llegó a su casa, Elcana se acercó a ella. Usted me entiende que es el acercarse. Y dice que Dios se acordó de Ana y ese año ella, pero ella le había hecho una promesa a Dios que ese hijo ella lo iba a dedicar a él. Entonces, primera de Samuel capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Qué le dio Jehová? Mire, muchas veces usted y yo pedimos, y dice Santiago que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Usted y yo tenemos que especificarle a Dios. ¿Verdad? Si usted va a pedir una casa, ¿cómo dice? Dijo mi sobrina, Señor, dame así sea un ranchito. Y se lo dio en la pata del cerro. Y después decía, ay tío, yo no hallo cómo hacer ahora para que Dios me saque de aquí. Entonces usted y yo tenemos que saber pedir. Ana pidió un hijo varón. Y Dios se lo
se lo dio. En el versículo 28 dijo, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová, ¿verdad? Ella le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y usted dirá, pero ¿qué sentido tiene pedir algo para después entregárselo a Dios? No vamos a leer toda la historia, pero más adelante dice que Dios le dio 5 hijos más a esta mujer. Porque lo que tú le das a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Pero cuando usted y yo le hagamos una promesa a Dios, también cumplámosla. Tal vez me voy a salir un poquito, pero voy a darle un testimonio de uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos, creo que es el penúltimo, sí. Su esposa no podía tener hijos. Y ellos fueron a Colombia, ellos fueron a Caracas, invirtieron mucho dinero haciéndole tratamientos, y por ninguna parte ella podía quedar embarazada. Y él le dijo a Dios que le diera un hijo. Y si él le daba a su hijo, él se convertía al Señor, él le servía al Señor. Le dio el hijo, le dio una hija, y el muchacho no se acordaba de ir a cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Se le alojó una bacteria en un pulmón y tuvo 19 días entubado. De hecho, le cortaron casi 50. Tiene una raja desde aquí hasta por aquí la punta de la espalda, porque la bacteria le iba comiendo el pulmón, y no había antibiótico que pudiera combatir la bacteria. Cuando él salió de todo ese proceso, él le dijo a mi mamá que quería hablar conmigo, porque yo estuve allá como 1 o 2 semanas y me tuve que venir porque, bueno, tenía mis compromisos aquí, y cuando yo llegué, mi corazón se conmovió, porque él es más cuadrado que yo, más alto que yo, y yo creo que estaba un poquitico más flaco que Eliseo. Y cuando yo vi a ese muchacho, o sea, los ojos por aquí adentro, las madres orejas, era lo que se le veía en la cara, y él con lágrimas en sus ojos me dijo, yo no estuve en las puertas del cielo, yo estuve en el infierno. Y Dios me pasó una película diciéndome, tú me prometiste cosas que no me cumpliste. Me pediste un hijo, te di 2. De todos nosotros, económicamente, el que está es él, porque él tiene como 12 locales por allá en Barquisimeto. Hay algo que llaman Bequito, y él tiene un poco de locales allí. Tiene su casa, tiene carro. Y Dios le dijo, ¿verdad? Te prosperé, te hizo. Y dice que él llegó un momento que ya no podía, y le dijo a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Pero me dijo allí, cuando yo volví en sí, lo primero que le dije a Dios, te voy a servir con todo mi corazón. Te voy a servir con todo mi corazón. Y voy a dedicar el resto de mi vida a mis hijos. Y ahora sí cumplió. Ahora le sirve al Señor. Pero a veces yo digo, tenemos que caer tirado en el piso para poder volvernos a Dios. Entonces, hoy, ¿verdad? Esta mujer nos está dando una gran lección. Para ella era más importante Dios que tal vez su propio deseo, ¿verdad? Ya Dios había quitado la aflicción en ella. Ya Penina no le podía decir, tú eres estéril, ¿verdad? Aquella que se burlaba, ahora tenía temor porque a lo mejor el Cana se iba a dedicar más a ella, y a tal punto que le puso 5 muchachos más. Entonces, hoy vemos a una mujer, ¿verdad?, también comprometida con Dios, cumpliendo lo que le ha prometido a Dios. Amén. Así que como dice por allá en el libro de Eclesiastés, cuando prometamos algo a Dios, no tardemos en cumplirlo. Amén.
Entonces, Ana sufría por no tener hijos y enfrentaba el desprecio de otros. En lugar de amargarse, derramó su alma ante Dios en el templo. Al recibir a Samuel, lo consagró a Dios desde su nacimiento. La mejor herencia que una madre puede dar a sus hijos no es material, es espiritual. Una madre que ora por sus hijos y los dedica a Dios ve el fruto en sus vidas. Samuel tuvo el privilegio de ungir los 2 primeros reyes de Israel. ¿Verdad? Hay una adoración que aquí a veces la cantan. Dice que Samuel reconocía la voz de Dios. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez ya usted no los tenga tan niños, pero instruye al niño en tu camino y aún de viejo no se apartará de él. Nunca crece, ¿verdad? Siempre siguen siendo niños. Lo que pasa es que cuando ya ellos crecen, ya no se dejan enseñar a algunos, ¿verdad? Ya creen que ellos saben más que uno, lo quieren enseñar a uno. Yo a las mías les digo, si Dios hubiese querido que usted fuera mi mamá, porque las mías todas son hembras, entonces usted hubiera nacido primero que yo, pero no, Dios quiso que yo fuera su papá. Así que déjese enseñar, porque por donde usted va ahorita, yo pasé hace bastante tiempo. Amén. Pero hay mamás que por temor, yo no sé, porque hay mamás que cuando los hijos ya tienen cierta edad le agarran como miedo a los hijos. Es que se va a poner bravo. Dijo Gloria, no, eso no se pone en bravo nada, porque el hotel mamá, eso es muy bueno. Ok. Y hablar de madres sin hablar de María seríamos injustos. Pastor, pero es que usted es católico, no. ¿Verdad? Pero María tuvo un privilegio que no lo ha tenido ninguna mujer aquí en la tierra, y es que fue usada por Dios para traer a este mundo al Hijo de Dios. Entonces, ella no es digna de adoración, pero sí es digna de admiración. La admiramos porque dentro de tantas mujeres, ser la elegida, la escogida, eso tiene un privilegio. Amén. Así que no me esté confundiendo allí que, no, que ahora está idolatrando a María. No, Señor. La admiramos, sí, pero sabemos que ella fue el instrumento que Dios usó para traer a su Hijo aquí a la tierra. Para que literalmente Jesús tuviera su parte humana. Amén. Que él era divino. Entonces, para Dios es tan importante una madre. Es tan importante para Dios una madre, que cuando Él fue a traer su Hijo aquí a la tierra, Él no fue a hablar con José. ¿Con quién habló? ¿Verdad? El ángel, ¿a quién le habló? A María. Así que yo creo que cuando Dios va a traer a un ser humano, primero se lo comunica a la mujer y después por allá al hombre. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 38, ¿verdad? Ahí habla de él. Lucas 1:38. Habla cuando Jesús, ¿verdad? Cuando el ángel le anunció a María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Verdad? Este ángel vino a anunciarle a María la decisión de Dios de usarla a ella para traer a su hijo aquí a la tierra. No puede, como le dije, ¿verdad? No podemos leer toda la Biblia, pero hay una parte donde María dijo, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será eso? Entonces, bueno, él le echó todo el cuento, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te poseerá y tú vas a concebir a un hijo que se va a llamar el Hijo de Dios, ¿verdad? Otro, como en otra versión dice Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué significa esa palabra sierva? ¿Verdad? Un siervo era un esclavo.
Como un servidor. Un servidor, ¿verdad? Y ella, lo primero que ella dijo ahí fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y nosotros le decimos a Dios: no, es mejor si lo hacemos así. Nunca le decimos a Dios: Señor, gracias, sino: Señor, ¿por qué no arreglamos esto de esta manera? Entonces, usted y yo, ¿verdad?, deberíamos decir: he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando ella dijo eso, el ángel dijo: ya, está listo. El ángel se fue de su presencia. Eso era lo que el ángel necesitaba: la confirmación, la aceptación, la autorización. Él dijo: bueno, ya el mandado está hecho. Así que, no sé, cuando Dios te dice algo, si nosotros, como que dicen por ahí, refunfuñamos, nos quejamos o le decimos a Dios que no es así. No, cuando Dios nos habla, ¿verdad?, y el ángel se fue de su presencia. Así que ese ángel va a estar allí hasta que nosotros decidamos. Hasta que nosotros decidamos. Amén. Capítulo 2, versículo 19 del libro de Lucas. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿María qué? Guardaba ¿Por qué habla ahí de que María guardaba todas estas cosas? Como le dije, no podemos leer toda la Biblia porque es larga la historia. Pero ahí habla de que habían unos magos, unos reyes, no sé cómo, unos sabios, ¿verdad? De que ellos, por una señal en el cielo, les fue anunciado el nacimiento de Jesús. Y guiados por una estrella, ¿verdad?, ellos llegaron hasta el lugar donde había nacido Jesús. Y dice la palabra, ¿verdad?, que ahí lo iban a conseguir en un pesebre. Pero cuando ellos llegaron, dice la palabra, ¿verdad?, que ellos llevaron, ¿qué era lo que llevaban, pastora? mirra, incienso y oro. ¿Verdad? Ellos le llevaron esos presentes a Jesús. Dicen los eruditos y los estudiosos que le llevaron tanto a Jesús que ya él no necesitaba más riqueza, ¿verdad? Con eso que le habían llevado hoy el oro, porque no fue una cadenita ni una pulserita, no, eran lingotes de oro, ¿verdad?, que le llevaban a Jesús. Ya con eso él tenía para subsistir allí. Pero ellos también, ¿cómo es?, declararon palabras sobre la vida de Jesús. Y dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Tal vez el resto de la humanidad no sabía quién era Jesús, pero María sí lo sabía, ¿verdad? Porque ya el ángel a ella se lo había anunciado. Entonces, cada uno de esos acontecimientos que iban pasando, dice que ella los guardaba y meditaba en su corazón. Amén. De hecho, hay una parte que dice que cuando Jesús iba a la crucifixión, ella recordaba todo lo que había guardado. Lo que había guardado allí en su corazón. Entonces, María aceptó un llamado que traía honor. ¿Qué traía ese llamado? Pero también mucho dolor. Una madre ver que a su hijo lo están sacrificando. Así que una madre, cuando le hacen algo a un hijo por ahí en la calle, eso se vuelve como una tigra. Ahora usted se imagina viendo lo que estaba pasando allí Jesús. Dice: su maternidad se basó en la obediencia radical al propósito de Dios y en un corazón reflexivo. Entonces, hoy de verdad, madres, quiero felicitarlas, bendecir sus vidas, y quiero contar una anécdota. Se cuenta de que
un pintor muy famoso, ¿verdad? Él, en un cuadro, en un lienzo, él quería pintar algo que reflejara el amor y salió a caminar por toda una ciudad a ver con qué podía reflejar el amor en esa pintura. Y dice que llegó a su casa cansado, agotado y un poco triste porque no halló cómo plasmar en ese cuadro ese reflejo que él quería. Y al mirar su mamá, que estaba allí alumbrándose con una vela y cosiendo allí, ¿verdad? Tal vez una camisa, un pantalón, con sus manos muy calludas, con su cara muy agotada, ¿verdad? Después de una larga jornada en el día, él dijo, no hay mayor expresión del amor que una madre. Amén. Hay otra anécdota de un niño que la maestra le mandó a que dibujara algo y él dibujó una casa, un sol y una mujer que representaba a su mamá con unas manos muy grandes. Entonces ella le preguntó qué era ese dibujo. Le dijo, bueno, esta es mi casa, este es el sol que nos alumbra todo el día y esta es mi madre. Y dijo, ¿por qué tu madre con las manos tan grandes? Y él dijo, porque si me caigo, ella me levanta. Si tengo miedo, ella me protege. Entonces, hoy vengo a decirle, madre, el legado que Dios puso en la vida de cada uno de ustedes es de mucho valor. Amén. Denle un aplauso a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Y a las madres, ¿verdad? Voy a pedirle que usted ponga su mano acá en el ombligo. Sabe que cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Venimos conectados al ombligo de nuestras madres. Y dice la ciencia que ese cordón umbilical espiritualmente no se corta hasta que uno de los dos muere. Entonces, madre que hoy estás acá, ¿verdad? Ese cordón umbilical está conectado a cada uno de tus hijos. Así que cierre sus ojos y ponga sus manos allí. No sé cuántos hijos tienes, ¿verdad? Pero quiero que los traigas a memoria, que los traigas allí en tu mente. Y que en el lugar donde ellos puedan estar en este momento, tal vez tú no lo sabes, si ellos están trabajando, si están en sus casas, pero Dios sí lo sabe. Que tú comiences a agradecer a Dios por la vida de ese hijo, ¿verdad? Dios te dio ese privilegio, Dios te dio ese honor y no se equivocó a escogerte tú como madre. Tú eres la mejor madre para ese hijo tuyo o para esos hijos. Si tienes más de uno, dedícale unos minutos, unos segundos a cada uno para darle gracias a Dios por la vida de esos hijos. Y así, con esa fe, como lo hizo Jocabed, así con esa firmeza que lo hizo Ana de entregar a su hijo, en esta mañana yo te pido que tú entregues tus hijos en las manos de Dios. No hay arca, no hay una canasta más seguro donde ellos puedan ser guiados que en las manos de Dios. Que hoy tú tengas ese valor, o que hoy tú tengas, así como Jocabed comienza a sellar, a calafatear, dice la palabra, esa canasta, ¿verdad? Decía ahí que con brea y asfalto, pero esa brea y ese asfalto significan la oración que tú estás haciendo por tu hijo en esta mañana o por tu hija. Madre, tú tienes la autoridad, el poder, estás delegada por Dios para bendecir la vida de tus hijos. Recuerda que Jocabed nunca se imaginó que ese iba a ser
el libertador del pueblo de Israel. Tus hijos nacieron para hacer cosas grandes. Tus hijos son poderosos en las manos de Dios. Así que entrégaselos a Dios uno por uno. Tómate el tiempo que sea necesario y ponle el nombre allí. Ese Moisés, ese Samuel, ese Jesús, ponlo así como cada una de estas madres pusieron en las manos de Dios a sus hijos. Así como Ana fue allí y dijo, lo dedico todos los días de su vida. Que tú le puedas decir al Señor esta mañana, hoy dedico la vida de mis hijos todos los días, ¿verdad? Que sea Dios guiándolos, que sea Dios adoptándolos. Y las cosas que están sucediendo, medita y guárdalas en tu corazón, así como lo hacía María, porque tus hijos no están aquí por una casualidad. Tus hijos no son un error, tus hijos no fueron un fracaso, tus hijos no fueron una metida de pata. Tus hijos vinieron con un plan y un propósito de Dios. Dale gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Bendícelos porque tienes el poder de Dios en tu boca para bendecir la vida de cada uno de tus hijos. Dale gracias a Dios por haberle dado ese privilegio de poder dar vida a cada uno de ellos. Padre, te doy gracias, oh Señor. Hoy bendigo en tu nombre, oh Señor, la vida de cada una de estas mujeres, Padre amado. Gracias, oh Dios, por ese privilegio que le has dado, oh Señor, de ser madres, Padre. Que seas tú, oh Señor, llenándolas de tu gracia. Que seas tú, oh Dios, fortaleciendo esa fe, así como Jocabed, oh Dios. Pero dice tu palabra que la fe sin obras es muerta. Jocabed tenía fe, pero ella hizo algo. Ella tomó, oh Dios, esa canasta, ella la calafateó, ella la selló ahí con ese asfalto. Padre, que estas mujeres en esta mañana puedan calafatear esa canasta donde van sus hijos, oh Dios, puedan ser selladas con ese asfalto, oh Señor, que hoy representan la oración que ellas están haciendo en esta mañana, Padre. Padre, que ellas puedan, oh Dios, dedicar la vida de cada uno de sus hijos, como lo hizo Ana, que fue y lo llevó al templo, oh Señor. Padre, que ellas puedan, oh Dios, meditar y guardar cada palabra, cada profecía, cada bendición que es desatada sobre la vida de sus hijos, oh Dios. Padre, te doy gracias una vez más en esta mañana. Bendecimos aún esas madres que hoy no pudieron estar, Padre. Bendecimos la vida de nuestra hermana Olga, la vida de hermana Carmen Guillén, la vida de Ana Moreno, la vida de Zaida, la vida de Onélida, oh Dios, aún la vida de la hermana que estaba viajando, oh Señor. ¿De quién? Jenny. La de Jenny. Hoy te damos gracias, oh Dios, por la vida de cada una de ellas, oh Señor. Y bendecimos todas las madres de esta comunidad, bendecimos todas las madres de esta ciudad, bendecimos todas las madres de esta nación, oh Dios. Y te damos gracias, oh Padre, gracias, oh Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.